Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Supaguat Contigo. Mi nombre es Ruth Soto y a nombre del Comité Ejecutivo 2020-2023 les doy la más cordial bienvenida. Para esta emisión tendremos con nosotros al doctor Diego Bernardini con la conferencia Personas mayores en contingencia, un año perdido o un año ganado. Este evento ha sido organizado por el Programa de Atención Integral a Maestros y Maestras en Proceso de Jubilación, Jubilados y Pensionados de la UAC, que por su sigla lo conocemos como el PAMIJUAC, con el apoyo de la Secretaría de Jubilados y Pensionados del SUPAUAC. Es de mi agrado recordarles que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y desde luego por el canal del YouTube, a través del cual ustedes van a poder encontrar la transmisión completa de esta grabación que les vamos a mostrar. Antes de pasar a ello, quiero presentarles a nuestro conferencista. Él es Diego Bernardini, argentino, es doctor en medicina y cuenta con un máster en gerontología por la Universidad de Salamanca, España. Es médico de familia y fisioterapeuta por la Universidad de su tierra natal, Buenos Aires, Argentina. Además, ha trabajado en la Organización Panamericana de la Salud y en el Banco Mundial en Washington, D.C., en Estados Unidos. Fue coordinador de proyectos del International Longevity Center en Brasil en el año 2015. Entre sus publicaciones muy interesantes, usted puede encontrar De Vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Tiene en su haber otro libro titulado La segunda mitad, los 50 y más, vivir la nueva longevidad. Además de estas publicaciones, él sigue siendo profesor titular de salud del adulto mayor en la Universidad Nacional del Mar de Plata, en Argentina, y también de la asignatura Metodología de la Investigación en la Fundación Barceló, igual en su tierra natal. También el doctor realiza consultoría estratégica y es speaker internacional. Escribe y publica, como usted puede ver en toda su experiencia profesional, sobre salud, envejecimiento y desarrollo. Actualmente, esto cabe resaltarlo, es considerado como un referente internacional en el cuidado y la atención de los adultos mayores. Un agradecimiento por parte de nuestro sindicato al doctor Diego Bernardini por acompañarnos en esta edición de Supaguat Contigo. En esta ocasión yo voy a dejarles entonces con un fragmento de la conferencia que les recuerdo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Supaguat Cro, así como en todas nuestras redes sociales con este mismo título. Y la conferencia es Personas mayores en contingencia, un año perdido o ganado. Esperamos, amable auditorio de TV Guat, que sea de su agrado y que la información que el doctor Bernardini nos brinda le resulte de gran utilidad. Y bueno, yo me voy a despedir en esta ocasión de ustedes, no sin antes agradecer a todo el equipo de producción, de controles técnicos aquí en el estudio que nos acompaña para la edición y la grabación de su programa. Me despido de ustedes, les vuelvo a recordar, mi nombre es Ruth Soto y Supaguat sigue contigo, somos comunidad, somos Supaguat. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de volver a encontrarnos ya a casi un año y medio de la última vez que nos vimos personalmente allí en Querétaro. Cuando surgió la posibilidad de que hablemos un poco, claramente creo que el diálogo está atravesado fundamentalmente por la contingencia que todos estamos viviendo. Eso creo que es una situación que en mayor o en menor medida nos ha afectado a todos. Y creo que a partir de esa situación fue que
el sufrimiento, la muerte, la desgracia que de alguna manera, la tristeza que de alguna manera empañó, modificó y atravesó todas nuestras vidas, me parece que es un buen punto para plantearnos un interrogante que me gustaría que pudiéramos, por un lado, respondernos entre todos y al mismo tiempo respondernos cada uno de nosotros. Cuando hablamos de personas mayores, fundamentalmente, porque es a lo que me dedico de alguna forma, lo que estudio, lo que acompaño y lo que intento ayudar a que éstas estén mejor, es muy difícil poder entender desde una perspectiva general qué es lo que pasa en la vida individual de cada una de estas personas. El primer punto que a mí me interesaría señalar es la diferencia que cada uno de nosotros en distintos países, aquí en México, pero también en Argentina, en Brasil, en España y en Asia, significó lo que es una pandemia como un fenómeno que nos afecta de manera global y la contingencia, el encierro o la cuarentena, que es una medida de salud pública a la cual prácticamente todos los países del mundo echaron mano en una primera etapa. Un año después de eso, y ya habiendo sabido que lamentablemente las personas mayores iban a ser las más afectadas, aquí en México podemos decir que, según datos oficiales que se publicaron hace unas semanas atrás, cuando la cifra oficial, por llamarlo así, rondaba los 200.000 fallecidos, sabíamos que cerca de 124.000, lo que equivale al 65% de todos los muertos que en ese momento estaban, como digo, alrededor de los 200.000 fallecidos, correspondían a personas mayores de 65 años. Un número dramático, un número terrible, un número que si uno hila un poquito más fino, si uno diseca, el 60% correspondió a hombres, 40% a mujeres. 7 de cada 10 de estas personas fallecidas eran personas que tenían algún grado de comorbilidad, de enfermedad de base previa, llamémosle diabetes, llamémosle hipertensión, llamémosle enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo que es más lamentable es que más del 50% de esos fallecidos, no solo en México, porque esto es un rasgo que además se comparte con los distintos países de nuestra región, de América Latina, eran personas mayores que no tenían acceso a un servicio de salud. Cada una de esas personas que integraban esas cifras que a diario escuchábamos, tenían nombre y apellido, tenían una historia, tenían una familia, tenían afectos, habían sido niños o niñas, después fueron jóvenes, después se convirtieron en adultos y hoy como personas mayores encontraban la muerte a través de esta circunstancia que nos tocó a todos, digamos, vivir. La mayor parte de ellos mayores de 70 años, pero después también los más afectados, aquellos que tenían entre 60 y 69 años. Creo que es muy interesante preguntarnos, plantearnos cómo cada uno de nosotros ha vivido lo que es la pandemia, pero también lo que es el encierro. En el medio de todo esto hemos asistido a un triunfo, creo yo, de la humanidad, que fue el desarrollo, como nunca antes se había visto, de una serie de vacunas en el menor tiempo posible. Muchos de ustedes ya escucharon que el desarrollo de una vacuna suele llevar no menos de 4 años y acá prácticamente antes de un año, en el mes de diciembre del 2020, ya teníamos aprobada en fase 3 y con carácter de urgencia, digamos, vacunas que hoy los datos, la evidencia nos está mostrando que están disminuyendo de manera significativa. Hablamos de un 85, un 90, 95%, lo que son los ingresos hospitalarios, los contagios y, por supuesto, las muertes. En el caso de México, hemos visto cómo prácticamente no se habló ni de primera, ni de segunda, ni tercera ola, como en países de Europa, pero sí hemos visto ese pico muy significativo de la primera quincena de junio y, por supuesto, un gran pico que todavía sobrepasó lo que fue la situación sanitaria de junio en la primera quincena de enero. Hoy, por suerte,
en este país al menos estamos viendo que se están trabajando con 5 o 6 vacunas. Sabemos que hay desarrollos cada día más importantes, lo cual nos da a pensar que dentro de un año muy probablemente tengamos entre el doble y el triple de vacunas disponibles para todos nosotros, y sin embargo hoy estamos asistiendo a nuevos desafíos que significan, y voy a hablar fundamentalmente de la situación mexicana, pero que también tiene un approach, una aproximación muy fuerte con la región de América Latina, tiene que ver fundamentalmente con, por un lado, retomar esta nueva normalidad, como se le dice, una nueva normalidad que en nuestros países de América Latina va muy, llamémosle, agarrada de la mano de la situación económica, y que al mismo tiempo está encontrando nuevos desafíos como todas esas teorías conspirativas que escuchamos del chip, del anticristo. Ayer mismo me dijeron, no tenés que vacunarte porque dentro de 2 años los que se vacunan van a empezar a morirse. Entonces, claro, cuando me preguntaron qué hacía, yo le dije, bueno, yo en realidad, la verdad, prefiero jugar con la incertidumbre de morirme dentro de 2 años y no morirme hoy porque no encuentro un ventilador o morirme boca abajo asfixiado, como mucha gente se ha muerto, así que en todo caso prefiero correr el riesgo. Esto coloquialmente, pero todos sabemos que, o por lo menos lo que es mi formación como médico, como académico y demás, yo creo que si ha habido en la historia de la humanidad una intervención que salvó vidas, fue la de las vacunas, junto por ejemplo, con lo de los antibióticos. Es muy interesante plantear también una palabrita que ha sonado mucho, que cada vez, digamos, toma más énfasis, que es la palabra resiliencia. Resiliencia que podemos entender de una manera simple, didáctica, como la capacidad que tenemos las personas de afrontar las dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué me parece importante traer a esta charla la palabra resiliencia? Porque lo primero que se hizo con las personas mayores fue encerrarlas, ¿no? O sea, nos encerraron a todos, claramente, pero las personas mayores fueron las primeras en ser encerradas, fueron las primeras a las cuales, lamentablemente, quizás de una manera indirecta, pero se las tomó muchas veces hasta como responsables de todo esto, y en realidad eran las víctimas, porque eran aquellos más afectados en un inicio. Y digo más afectados en un inicio porque hoy la estadística nos está mostrando otra cosa. Nos está mostrando que esa capacidad de resiliencia fue la que hizo que, al contrario de lo que pensaba la mayor parte de la población, las personas mayores sabían perfectamente de lo que significa el riesgo de vivir y la necesidad de cuidarse. Y hoy lo estamos viendo porque son los grupos, digamos, que de alguna manera han ido más convencidos a la vacunación, pero por sobre todas las cosas, son los grupos que hoy estamos viendo con menos frecuencia en los hospitales. Vuelvo con esto, a veces es muy difícil establecer recetas mágicas, recetas poblacionales cuando estamos hablando de personas mayores, y al mismo tiempo me parece muy interesante poder asistir a esta reconfiguración de lo que entendemos por resiliencia. Una resiliencia que de alguna manera normalmente se ve apoyada por el miedo, que fue lo primero que todos sentimos, ¿no? Recuerdan que al inicio, cuando nos traían la compra o cuando íbamos nosotros, dejábamos la comida unas horas fuera, al sol, las lavábamos con lejía, con lavandina, ¿no? Intentábamos, hoy, por suerte, sabemos que bueno, ya hay otras formas de contagio, que las superficies realmente no contagian. Sí, estamos convencidos, y esto es algo que debería haberse sospechado, recuerdo, porque al inicio hubo mucha discusión, ¿no?, entre si era un virus aéreo, y yo para mí pensaba, pero a ver, si hay tanto contagio, hay que sospechar que es aéreo hasta que se demuestre lo contrario. Por eso, lo que después entendimos porque ya quien no lo entendió todavía no lo va a entender después de 1 año y medio, la importancia del uso del cubreboca, de la distancia física y de las medidas de higiene. Hoy sabemos, como desde siempre entendemos los médicos, que nuestras decisiones las tomamos entre un costo y un beneficio. Hoy entendemos que el costo de mantener encerradas a las personas mayores es más alto que el beneficio. La primera vez que dije esto en una charla, y esto fue a mediados de
del año pasado, cuando todavía la contingencia estaba muy fuerte, varios de mis colegas me llamaron y me dijeron: Diego, qué bueno que lo estás diciendo, porque es lo mismo que pienso yo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces decirlo en voz alta no se puede decir, porque supuestamente uno está yendo en contra de determinadas cuestiones. Y no es ir en contra, no es ir en contra. Es tener a mano la evidencia, es tener en cuenta el sentido común, y es por sobre todas las cosas saber que nuestras decisiones tienen que mantener un equilibrio entre el costo y el beneficio. Entonces, este tipo de situaciones, para nosotros como profesionales de la salud, claramente también fue muy delicada, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a las personas mayores. Una crisis no deja de ser una crisis, por más que los chinos tengan la misma simbología, el mismo kanji, como se le llama, esos símbolos orientales, para representar lo que significa crisis con oportunidad. Una crisis es una crisis, más una pandemia como la que estamos viviendo, pero creo que de ella se pueden obtener lecciones para no repetir, o por lo menos para entender determinadas cuestiones que deberíamos mejorar a futuro. Una de ellas, la primera que a mí me llamó la atención, fue los aspectos comunicacionales de la sociedad respecto de las personas mayores. Diciéndoles abuelitos, diciéndoles tercera edad, diciéndoles ancianos, diciéndoles de muchas maneras diferentes que no representaban al menos lo que yo quisiera ser, o por lo menos como me nombren cuando yo el día de mañana, si todo va bien, tenga 70 u 80 años. Entonces, el aspecto comunicacional a mí me pareció muy fuerte, porque de la mano de todo eso, de etiquetar a las personas mayores en un rol que es un rol familiar, trasciende a lo que supuestamente debería ser la vida de esas personas mayores, ¿no? Y esto traduce ese aspecto tan feo, tan desubicado, que es el paternalismo de los políticos, del gobierno hacia las personas mayores. O sea, nosotros, o sea, las personas mayores, nuestros mayores suelen decir, ¿no? Los mayores no son de nadie, no le pertenecen a nadie. Yo no quiero pertenecerle a nadie el día de mañana. Y el aspecto comunicacional a mí es algo que a mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque traduce en el imaginario colectivo cómo se ve a esas personas mayores, cómo los políticos, cómo los gobernantes, y yo no hablo solamente de México, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de España. En España hubo más de 40.000 muertos, personas mayores, en los primeros 8 meses en residencias de larga estancia, cuando hoy se sabe que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid dio directivas sobre que las personas mayores de las residencias no deberían ser trasladadas a los hospitales. Yo les recuerdo algo, quizás aquí en México el porcentaje de personas mayores que viven en una residencia aquí en México apenas llega al 1%. Aquí, por suerte, en México todavía está muy arraigada la tradición del cuidado familiar. Las personas mayores están en sus propias casas conviviendo generalmente en hogares multigeneracionales, que esto también fue un tema porque los jóvenes que están en la edad de la inmortalidad salían, seguían con su vida normal y después terminaban contagiando, en este caso sí, a sus propios abuelos, ¿no? En España, el porcentaje de personas institucionalizadas en residencias, en hogares de larga estancia, supera el 4, el 5%. Es mucha gente. Y hoy sabemos que hubo gobiernos que directamente decidieron, y además yo lo sé por amigos médicos que están allí en España. Les recuerdo, yo en España trabajé para el Sistema Nacional de Salud, viví 5 años ahí, así que conozco muy bien. Recibieron indicaciones de a qué personas trasladar a hospitales y a quienes no. Entonces, la política pública yo creo que todavía tiene mucho por aprender. Y somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que enseñarles a esos políticos, digamos, lo que son las personas mayores. Hay otro punto que a mí me interesa tocar, que es el nivel de conflicto familiar que se ha dado con el encierro y que ha afectado mucho a las personas mayores, aunque esto suele ser bastante invisible, porque no se lo estudia, porque no se lo denuncia, porque hoy, justamente, y vuelvo a repetirlo, es el día en que conmemoramos de alguna manera este tipo
de conductas que tenemos que erradicar, el encierro, y por eso es importante y por eso siempre señalo la diferencia entre encierro y pandemia, el encierro eleva el conflicto familiar, vaya por donde vaya. O sea, esto es condición sine qua non. Para aquellos que les interesa, hay una revisión muy interesante, una revisión sistemática que se publicó en el Lancet en el mes de febrero del 2020, cuando todo esto comenzaba, que mostraba que la cuarentena no era inocua a la salud mental y a la salud física de las personas. Esto, como ustedes se dieron cuenta, la mayor parte de los políticos no lo escuchó. Entonces, el tema del conflicto intrafamiliar, lo que comúnmente se llama violencia doméstica, es otro de los temas que se elevó, digamos, que lo estamos viendo con las cifras, sobre todo del maltrato, de lo que se llama violencia machista. Entonces, hay distintos aspectos que tenemos que empezar a evaluar también para saber si es un año perdido o un año ganado. Porque, por un lado, con todas estas medidas que nosotros hemos ido mencionando, podríamos decir que se privilegió la salud de las personas mayores desde el punto de vista físico, el no contagio, la no internación, la no muerte. Pero, ¿qué pasa con la salud mental? La salud mental es una curva diferente, es muy distinta a la curva del contagio, del ingreso hospitalario y de la muerte. Nosotros estamos seguros que durante mucho tiempo más vamos a seguir todavía viendo secuelas de lo que fue este último año vivido puertas adentro de nuestra casa. Tenemos que reconocer fundamentalmente lo que hemos vivido en este año, el sufrimiento tangible que hemos visto con pérdidas, con afectos que hoy ya no están entre nosotros, pero al mismo tiempo con lo que significó poder entender el tránsito de una situación totalmente incierta. Y digo incierta porque las cifras en aquellos países que tienen buenos sistemas de registro nos están mostrando que claramente con la vacunación, el sufrimiento, la muerte, los contagios bajan, pero también nos estamos anoticiando de que hay todavía un grupo muy importante de personas que no se quieren vacunar. Y esto va a traer como consecuencia que esta cola, esto de lo que va quedando de las internaciones, de las muertes y de los ingresos, claramente todavía nos persigan por mucho tiempo más. Lo que nos deja este año es tiempo de reflexión, tiempo de autocrítica, tiempo de afrontamiento a algo que todos sabemos que en algún momento va a llegar, que es la finitud. Y también me parece que nos deja otra cuestión muy interesante como observadores, que es cómo se manejó la sociedad respecto a la persona mayor. Entonces, me parece que acá hay dos cuestiones, dos puntos muy interesantes que nos van a ayudar a responder esta pregunta sobre si fue un tiempo de pérdida o un tiempo de ganancia. Un tiempo de pérdida donde claramente hubo abusos, hubo maltratos, en muchos lugares no se les consultó a las personas mayores, se les vulneró el derecho de autodeterminación, se les vulneró la dignidad de poder decidir por ellos mismos, pensando que lo que uno decía, sea uno familiar o sea uno un político, un alcalde o lo que tenga que ser, era lo mejor para esas personas mayores. Y por otro lado, esa situación de que para muchos implicó un proceso de aprendizaje. Doloroso, quizás, pero un proceso doloroso al fin. Por eso, yo creo que respondernos si esto fue un año perdido o un año ganado es algo muy personal, es algo muy individual, es algo que con esta charla yo quise poner distintos elementos sobre la mesa para poder decidir mejor y que cada uno de ustedes pueda reflexionar cómo lo hemos vivido, pero también pensar qué va a pasar en el futuro, porque si ustedes me preguntan, yo creo que todavía falta bastante para resolver esta situación. Una situación que todavía nos va a seguir confrontando con sufrimiento, que nos va a seguir confrontando quizás con alguna pérdida,
pero que por sobre todas las cosas nos va a seguir confrontando con una pregunta tan personal que es preguntarnos qué quiero, cómo me gustaría para el tiempo que tengo por delante. Con esto quiero cerrar mi charla. Para mí es un gusto poder juntarnos, poder intercambiar ideas. Realmente lo agradezco mucho. Y bueno, ojalá dentro de poco nos podamos ver presencialmente por allí y darnos ese abrazo. Un abrazo muy, muy fuerte.